Seguimos aquí en este paraíso, verdadero paraíso para las aves, como lo es el Hato del Cedral. Y estamos en uno de los tantos caños, préstamos, lagunas, lugares donde se retiene el agua, porque estamos buscando un ave rapaz del grupo que se consigue con facilidad aquí dentro del hato. De hecho, ustedes oyen ahorita hay cantos de, de caricares sabaneros, caricares encrestados. Hay gavilán pitavinado, y el que vinimos a buscar aquí, que siempre está ligado a los cuerpos de agua, es el gavilán colorado, el Busarellus nigricolis, Black Collared Hawk, como se llama en inglés, y que es un ave que está ligada a cuerpos de agua porque su principal alimento son peces. Este gavilán colorado tiene unas garras sumamente largas, lo que le permite asir con facilidad esos peces que se consiguen en todos estos cuerpos de agua de poco movimiento, en estas marismas, en estas zonas bajas y sobre todo en aquellas lagunas que se van desecando en verano, donde siempre en los alrededores, perchado en los árboles, se puede conseguir alguna pareja de este gavilán colorado. ¿Cuál es su principal característica? Es el color ese, que es un rufo encendido casi naranja, que tiene en la mayor parte de sus plumas, exceptuando en la cabeza. Este cuerpo naranja, cuando él abre lo que son las alas, ustedes van a ver que las puntas de las alas, toda la parte más distal de ellas, es de un negro muy contrastante con esa coloración rufa encendida que tiene. Las patas tienden a ser un tanto amarillas naranjas y la cabeza es una cabeza blanca de un crema muy claro tirando a blanco, con una mancha o un collar negro muy distintivo de esta especie. Nosotros en nuestros recorridos por acá por el Hato Cedral, cada vez que pasamos cerca de algún individuo que esté perchado a algunos de estos árboles, bordeando estos canales, ellos emiten un sonido, una vocalización de alarma muy distintiva, que es como un así muy gutural, muy de garganta, como una voz de protesta. Mientras que si los vemos en la llanura, pitando, tienen un silbido muy agudo en los cantos que emiten para comunicarse con la pareja o para advertir de la presencia vamos a decir, algún ente, algo extraño en sus alrededores. Vean el pico de este animal, es un pico bastante curvo, con la mandíbula superior, o el maxilar superior, perdón, muy curvado, con una punta muy pronunciada, lo que le permite también desgarrar este tipo de presa. Él no solo se alimenta de peces, es su dieta principal, también se puede ver capturando anfibios, probablemente pequeños mamíferos y algo de reptiles que se encuentran siempre bordeando todas estas lagunas. Es un ave que al verla al vuelo es bastante característica y distintiva por lo ancho que tienen las alas. Son alas sumamente anchas y se aprecian con una cola bastante corta, lo que les permite un planeo singular y un vuelo singular a todo lo ancho y largo de esta inmensa sabana. Esta forma de ver el ala al vuelo lo distingue, por supuesto, de entonces nuestra otra rapaz pescadora, como lo es el águila pescadora, el Pandion aliaetus, que tiene las alas mucho más finas y largas, y de hecho al vuelo se le ven que forman como una M, ¿no? Mientras que esta ave, por lo ancho del ala y lo corto de la cola, la hace claramente distintiva, aparte por supuesto de su hermosísima coloración. Este es un ave, como les digo, entre tantas rapaces que podemos ver en el Hato Cedral. Los invito entonces a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, el canal de Río Verde, a que nos sigan en todas las redes sociales, a que nos den su apoyo, a que pregunten, sugieran, nos den like, se suscriban y aparte de eso compartan todo este contenido con sus amigos. Y recuerden que el Hato Cedral está aquí esperándolo para que vengan a entrar en contacto y a disfrutar de la naturaleza en el que llaman el safari venezolano, en los llanos inundables de Apure, en toda esta área de módulos, muy cerca de la población de Mantecal, y que los está esperando ustedes con todas las comodidades que tienen para sus visitantes. Un fuerte abrazo, se despide Osvaldo Hernández y nos vemos en el próximo episodio.